Le ruego por favor me acompañe en sus Biblias a la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículos del 1 en adelante. Vamos a leer hasta el versículo 7. Primera carta a los Corintios, capítulo 4, del 1 al 7. ¿Lo tiene? Amén. Vamos a leer la palabra de Dios, tal y como está escrita. Dice que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, además se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. En cuanto a mí, es de poca importancia que yo sea juzgado por vosotros o por cualquier tribunal humano. De hecho, ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque no estoy consciente de nada en contra mía, mas no por eso estoy sin culpa, pues el que me juzga es el Señor. Por tanto, no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Esto, hermanos, lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo y a Apolos por amor a vosotros, para que en nosotros aprendáis a no sobrepasar lo que está escrito, para que ninguno de vosotros se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro. Porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Vamos a orar. Dios, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, por la bendición de tenernos reunidos en este lugar, Dios, como un cuerpo, como un solo hombre, Señor, para escuchar tu palabra, en un acto de adoración, sometiéndonos bajo la autoridad de la misma, entendiendo, Señor, que ella es tu verdad, es tu palabra, no es la palabra de hombre, sino que es tu voluntad expresada, el testimonio de Cristo dado a nosotros, por tanto, es autoritativa sobre nosotros, y nuestra actitud debe ser someternos a ella. Dios, te rogamos que tu palabra produzca el fruto que tú desees que produzca a pesar del estorbo humano, Dios. Te ruego, Dios, que nuestros corazones sean preparados para poder escuchar este mensaje y sobre todo que el fruto sea evidente en nuestras vidas hoy mismo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo hemos orado. Amén y amén. Puede tomar asiento, amado hermano. Continuamos en el estudio de primera carta a los Corintios. Ahora empezamos el capítulo 4. Y solamente como un recordatorio, primera carta a los Corintios es una carta cuyo propósito esencialmente es cómo el Evangelio responde a diferentes circunstancias que se dan en la iglesia. Como mencionamos al inicio de este estudio, que ya lleva aproximadamente 3 meses y apenas vamos por el capítulo 4, lo cual está bien, no hay prisa, se presentan 10 problemas a los que Pablo responde de una forma muy clara. El Evangelio es la respuesta a cada circunstancia que se da en la iglesia y a cada circunstancia que se da en la vida de los creyentes. Y el capítulo 4 es el cierre del primer argumento. Las divisiones que había entre los corintios, las rivalidades que había en pos de la sabiduría superior de los maestros humanos. Es decir, como le hemos dicho varias veces ya, esta gente tenía su maestro favorito y básicamente se daban muchos problemas, ellos peleaban entre ellos, peleando por quién era el mejor de ellos. Es como que usted y yo, por ejemplo, ahora viniéramos y dijéramos, ok, esta mitad le gusta más cómo enseña, por ejemplo, hablando de un predicador famoso, por ejemplo, le gusta cómo enseña más Miguel Núñez y a este lado le gusta más cómo predica Sugel Michelén. Y empezamos. No, es que aquel lado, mira, él habla todo raro, él habla no sé qué, no, él no se le entiende porque es mejor. Ellos lo que estaban haciendo básicamente era viendo a esta gente cómo su identidad se basaba en estas personas. Pablo les amonesta diciendo, ustedes no van a encontrar identidad en las personas porque ustedes van a encontrar identidad únicamente en el Evangelio que es Cristo y este crucificado. En el capítulo 3, la semana pasada y antepasada, vimos dos principios clave, que en primer lugar los pastores son solo servidores. Dios va a demandar de ellos
fidelidad y va a evaluar su obra. Y esto, en esta sabiduría que se jactaban entonces los corintios, era algo necio y como dijimos la semana pasada, era tonto. ¿Por qué? Porque era básicamente decir yo soy superior por algo que es simplemente un servidor de alguien a quien yo sí debía tener en primer lugar, que es Dios. Ahora el enfoque de Pablo cambia. Tampoco tiene batería, hermano. Bueno, vamos a ver. Ahora ha venido hablando él de los líderes y ahora va a darnos principios importantes para el liderazgo dentro de la iglesia. Aplican a los líderes en cuanto a su responsabilidad, pero también en cuanto a la congregación. Que la congregación debe tener las expectativas correctas respecto a los líderes. En este caso, pastores, ministros, etcétera, etcétera. Y usted va a decir ese tema, ay, qué aburrido, ¿por qué no lo leen solamente para ellos? Hermano, porque usted está en una iglesia en la cual creemos en la autoridad dada por Dios. Y esta es una iglesia que, si bien la congregación y la membresía es muy importante, hay un cuerpo de líderes que Dios ha puesto a supervisar y a dirigir la iglesia. Y es importante que usted entienda lo que la Biblia dice al respecto y sobre todo qué expectativas debe haber en la congregación. Mire, de hecho, no le voy a negar que es un sermón un tanto complicado. Voy a poner algunas normas de entrada. En primer lugar, para cada cosa que yo mencione, voy a aclarar que los extremos no son correctos. Yo entiendo que cuando en las iglesias se enseña acerca del liderazgo, muchas veces y en muchos lugares, lamentablemente, se puede hacer de una forma manipulativa. Es decir, para decirle a la gente, usted, por ejemplo, una frase muy famosa, mire, usted no viene aquí por los hombres, usted viene aquí por Cristo. Básicamente diciéndole, usted no se fije lo que el otro hace, porque usted tiene que fijarse en Cristo. Cuando la Biblia no dice eso. La Biblia dice que los líderes obviamente debemos imitar a Cristo y por tanto debemos ser imitados en eso. Yo entiendo que muchas veces desde los púlpitos se enseña cosas erróneas para manipular a la congregación, pero mi intención desde este momento, se lo aclaro, no es obviamente esto, sino que es poner una expectativa bíblica y clara de las responsabilidades de los líderes y la consideración que la iglesia debe tener. ¿Qué es lo que una iglesia sana entiende de sus líderes? ¿Qué es lo que una iglesia sana debe esperar de ellos? ¿Y qué es lo que una iglesia sana puede demandar de estos? Pocas veces se enseña esto. Estos pasajes se pasan o se enseñan de pasada y solamente se reservan para, para los congresos o para algún tipo de evento especial. Pero es importante que usted entienda qué es un ministro y sobre todo las responsabilidades que tiene. No solamente para decir esto voy a esperar o esto puedo esperar, sino para que también usted ayude a los que tenemos un cargo de liderazgo acá. Pocas veces los que están en una iglesia y evalúan o observan los líderes se detienen a pensar las responsabilidades, presiones y tentaciones que el liderazgo o el pastorado implica. Menos aún se reflexiona en la dificultad que viene con esto. Y con base en eso es que Pablo inicia el capítulo 4 y le pido que me acompañe de nuevo sus Biblias para que veamos los versículos uno por uno y entendamos qué es lo que quiere desarrollar aquí el apóstol y usted va a entender bien por qué con esto cierra el capítulo que habla sobre por qué no es muy inteligente pelear por quién es el mejor pastor y quién es el mejor maestro. Versículo 1 dice que todo hombre nos considere de esta manera, como que servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ok, mire, la instrucción de Pablo, y se lo resumo ya para que usted y yo tengamos un contexto claro, lo que Pablo le quiere decir aquí a los Corintios en los primeros 5 versículos es esto. Póngame atención aquí, por favor. Miren, les dice básicamente, hermanos, no juzguen de forma arrogante y de forma presuntuosa a los maestros y líderes en la iglesia. Ya va a entender usted por qué. Pablo muy posiblemente estaba recibiendo ataques de algunos de los corintios a causa de su ministerio. Más adelante, de hecho, él tiene que validar su ministerio
y decirles y recordarles la autoridad que tiene y por qué tiene autoridad, porque los corintios lo que hacían, como lo hemos visto varias veces, ellos peleaban sobre quién era el mejor y algunos, como había ahí facciones o grupos o pequeñas divisiones, algunos decían yo soy de Apolos, entonces para mí Pablo, este no es un buen maestro y le empezaban a sacar un montón de cosas, todos los defectos. Mira, Pablo no habla bien, es tartamudo, es aquí, es allá, este era así antes, lo que usted quiera. Con base en las rivalidades, los corintios se sentían en el derecho de juzgar a los que habían sido estipulados como líderes en la iglesia para sentirse mejor ellos. Bien difícil cuando recurrimos al ataque para probar nuestro punto o para nosotros sentirnos bien, atacamos a los demás y lo que los corintios estaban haciendo era esto. De hecho, esta gente, como hemos hablado ya, veían a los maestros y líderes como simplemente la versión cristiana de los oradores sofistas, la gente que en ese tiempo eran los más, ¿cuál sería la palabra? Más hábiles a la hora de comunicar un mensaje. Como Pablo, sabemos, muy posiblemente no era lo más hábil en su oratoria, por ahí lo agarraban. A otros los agarraban por otras cosas y había divisiones y ataques y Pablo básicamente se tenía o se veía en la necesidad de recordar algo. Miren, ¿por qué me atacan? Yo soy simplemente un servidor. ¿Qué significa esto? Pablo les recuerda algo muy importante que les dijo en el capítulo 3. Los maestros y líderes son servidores ¿de quién? De Cristo. Esto es algo que muchas veces se pasa por alto y es como, bueno, o sea, sí, claro, servidor de Cristo. ¿Que sirve entonces? No. Aquí el idioma en el cual fue escrito, como veíamos la vez pasada, servidores de, tiene un sentido no de relación, sino de posesión. Estos servidores le pertenecían o le pertenecen a Cristo. Entonces, hermanos, ¿quién es el maestro o quién es el señor de los servidores y líderes, de los ministros? En otras palabras, de los pastores en la iglesia, es Cristo. Lo menciono porque lo que va a desarrollar Pablo les está diciendo, ustedes actúan y evalúan a sus pastores en su iglesia, ustedes los evalúan como si ustedes fueran su Señor, como si ellos le debieran obediencia a ustedes, como que si ellos fueran sus servidores. Y esto no es así. Claro, los pastores tenemos la obligación de servir al cuerpo, pero sin perder de vista la perspectiva principal, que es que nuestro Señor, a quien le debemos obediencia, es Cristo. Yo espero que después de eso todavía me siga amando, en serio. Vamos a chequear de vez en cuando. Recuerden en primer lugar, y esto creo que es muy importante, si los pastores y líderes son servidores de Cristo, el Señor de ellos, de nosotros, es Cristo, no es la congregación. Eso ya lo vimos la semana pasada, por eso me quiero detener más en la segunda parte que dice, que todo hombre nos considere de esta manera como servidores de Cristo y ¿qué más? Administradores de los misterios de Dios. La palabra administrador, lo hemos enseñado muchas veces, es la misma palabra que se ocupa de la que proviene nuestra palabra economía, que es la ley del hogar, oikos, casa, nomos, ley, la administración de una casa. ¿Cómo yo logro que me llegue el presupuesto a fin de mes? ¿Por qué no me llega? Me falta administración. Y un administrador acá es una persona a quien se le encomienda algo, a quien yo le encargo algo para que lo administre, pero le pertenece a alguien más. Le pertenece en su contexto, a su maestro. Los pastores y líderes en la iglesia son receptores de una misión de parte de Dios para que administremos, ¿qué dice la Biblia acá? Los misterios de Dios. Y aquí estamos hablando de cosas muy reservadas o muy fumadas, no. Los misterios de Dios, mantenga ahí por favor 1 Corintios 4. Acompáñeme por favor al capítulo 2. 1 Corintios 2, 2 páginas antes. ¿Qué dice el versículo 6 del capítulo 2? Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría que no de este siglo,
ni de los gobernantes de ese siglo que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Espero que se lo puedan responder después de 12 semanas. ¿Qué es la sabiduría de Dios, amado hermano? ¿Quién es la sabiduría de Dios? Vamos a repetir Primera de Corintios. Cristo crucificado. El misterio de Dios es el Evangelio. Ahora, ¿por qué es el misterio? ¿Porque es algo muy oculto, muy oscuro? No, porque si usted lee bueno, lee el Nuevo Testamento, se va a dar cuenta que nadie conocía de esto. Por eso es que los judíos rechazaron a Jesús. Se había anunciado que venía un Mesías, claro, pero la gente esperaba un Mesías que viniera y liberara al pueblo de una opresión política, pero de ninguna forma se imaginaban a un Mesías que en lugar de hacer eso iba a morir crucificado como el peor criminal, porque la cruz, amado hermano, es donde morían los peores. Eso era chocante para los judíos y era debilidad para los griegos, como hemos visto. Por eso nadie se lo imaginaba. De ahí era un misterio. Nadie se imaginaba esto. Usted lee Efesios, lee Colosenses, lo va a ver ahí. El misterio de Dios es Cristo mismo. Por tanto, entonces, lo que está diciendo acá Pablo es no que el evangelio sea algo misterioso, sino que se refiere a que algo que había sido oculto perdón, de Jesucristo viniera, ahora ha sido revelado y este misterio, ¿a quién se le ha encomendado que se administre? A los líderes, es decir, a los pastores en la iglesia. ¿Está conmigo todavía, iglesia? Ahora, antes de que usted tal vez empiece a pensar, y ahorita estoy luchando con no aclarar demasiado cosas que usted yo sé que ya sabe, pero antes de que usted piense, entonces solamente los pastores van a enseñar el evangelio. No, pero aquí Pablo sí se está refiriendo a ellos. Y es importante entender que sí hay una exigencia mayor sobre los líderes, los que están en liderazgo en la iglesia, sobre los pastores. Sí hay una exigencia mayor. Lo que se requiere de todos los creyentes sí se espera que se cumpla en un grado mayor en los líderes. Ahora, con esto quiero aclarar. Si usted lee, por ejemplo, 1 Timoteo 3, donde están los requisitos para los obispos, para los pastores, eso no quiere decir de que no sea también algo que se espera de un creyente, con excepción, por ejemplo, del tema de que sea apto para enseñar. Pero usted y yo también debe, o sea, usted como oveja también debe ser, por ejemplo, manso. Usted también debe ser, en caso de los hombres, marido de una sola mujer. Usted también debe ser de carácter apacible, de carácter, la Biblia dice, sobrio, no dado al vino. Amén. No quiere decir, bueno, solamente como dicen algunos. No, hombre, eso para los pastores, uno sí, yo me puedo agarrar más al suave. No, no es así. De ninguna manera, es un pensamiento equivocado eso. Sin embargo, en los pastores, líderes, sí se espera que sea evidente para que lo puedan modelar a la congregación. Yo sé que esto ahorita está un poquito denso y quiero aterrizar un poquito. Siendo siervos de Cristo, administrador de sus misterios, es decir, los pastores tenemos la misión y la función de servirle a usted el Evangelio, de asegurarnos que el Evangelio sea presentado de forma fiel en la congregación. La obligación primaria de un líder en la iglesia es promover el Evangelio tanto en palabra como en ejemplo, e implica diferentes cosas. Entramos un poquito a la práctica ya. Bueno, la de predicación desde el púlpito. Usted nunca va a ver acá, o espero que nunca lo vea, primero Dios, que antes de una predicación vamos a hacer únicamente la predicación de 20 minutos para que haya también un drama, un mimo o un show de marionetas, por ejemplo. O que venga yo a contarle historias de mi vida personal, 10 minutos, o chistes. No, no me interesa, hermano. Me interesa presentarle a Cristo a usted. Aplicando el ejemplo de lo que Pablo viene hablando, claro, yo sé que posiblemente no soy el más elocuente, pero no se, o sea, procure en este caso, y lo que Pablo también viene diciendo es, mientras Cristo sea predicado, mientras el mensaje sea el correcto, no juzgue. ¿De qué otra forma se presenta el Evangelio? La consejería uno a uno. Cuando nos sentamos con uno de ustedes individualmente,
¿Qué consejo cree que le vamos a presentar? Sí, mira, ya consideraste tal estrategia financiera. Ya, sí, claro, si podemos, le vamos a ayudar con algunos consejos en lo que sepamos. Pero eso no le va a servir de nada si el problema que hay en su vida no es solamente el tema del dinero, no es solamente el tema de alguna adicción. El problema es su espíritu, qué hay en su espíritu. Si usted de verdad ha nacido de nuevo, si usted realmente conoce a Cristo o no. La función de nosotros, amado hermano, cuando hablamos con usted uno a uno, no piense que va a ser aconsejarlo con base en lo que el mundo le dice. Vamos a presentarle a Cristo y a este crucificado. Me aburren esto con Cristo, hermano, es lo único que tenemos y lo único que necesitamos. Si para ti no es suficiente es porque no le has conocido aún. Cristo escucha, aún es, ya ve que no soy el más elocuente. Cristo aún es tal vez una noción ajena en tu vida. Lo has conocido posiblemente a través de otras personas, lo has conocido teóricamente, lo has oído mencionar en el colegio, en clases de religión, en clases de educación en la fe. Si tu vida aún Cristo no es suficiente es porque no le has conocido y por eso yo no puedo darme el lujo acá de venir y contarte chistes cuando tu alma posiblemente está encaminada al infierno. Si tengo 45, 50, 55 minutos acá, yo no voy a desperdiciarlo en mi historia personal. Te voy a hablar de Cristo, que es el que puede hacer la diferencia en tu vida. De igual forma, en la consejería uno a uno, no espere que yo le vaya a dar tips de cómo mejorar tu vida. No espere que yo venga y le comparta mi dieta para cómo bajé de peso. Ahí vamos, pero ahí vamos. No espere que le comparta hey, los mejores consejos de Fisherman para salir de deudas. Lo hablamos en otro momento, pero acá lo que importa, me quiero asegurarme, es que tú entendas quién es Cristo en tu vida. En las rendiciones de cuentas, en el discipulado, lo que hablamos es Cristo únicamente. Amado hermano, en la confrontación y en la disciplina de la iglesia, es un tema que a muchos no les gusta y piensan que qué bárbaro, cómo lo hacen, cómo se atreven a hacer esto. Es porque queremos recordar que Cristo es primero en la iglesia. Mira, algunos se sorprenden cuando se les confronta. Nos sorprendemos, me incluyo. Nos ofendemos, nos indignamos. Eso evidencia que tú no conoces a Cristo, porque si alguien lo conoce, entiende que su vida está llena de pecado y que Cristo es la única forma de salir de eso. Y si no sos confrontado por el Evangelio, ¿qué te va entonces a sacar de ahí? El Evangelio, como se sabe, significa buenas nuevas, pero para que sean buenas necesariamente tienes que haber escuchado antes las malas. Y la mala noticia muchas veces es, hey hermano, sos pecador. En tu vida todavía está esto, esto y esto. Y algunos se ofenden. O algunos incluso lo agarran contra nosotros cuando los confrontamos. ¿Eso nos va a detener de confrontarte? No, hermano. Lo vamos a hacer en amor. Si lo hacemos de mala forma, ahí sí el Señor lo va a demandar a nosotros. Pero nuestra obligación y lo que quiere decir aquí Pablo, que somos administradores de los misterios de Dios, es que el Evangelio va a ser presentado en todo. Nuestras interacciones contigo no solo van a ser cherada. Nuestras interacciones contigo no solamente van a ser, hablemos de fútbol, hablemos del clima, hablemos de comida, sino hablemos de Cristo. Y este es el estándar de Cristo. Tus relaciones, si de verdad eres un discípulo del Señor, tus relaciones deben ser esencialmente de naturaleza espiritual. Tus relaciones con los demás, es que hermano, a mí me cuesta porque no tengo nada en común. Tenés a Cristo, eso basta y sobra. Porque no se trata de qué hablo, de qué película, si ni veo película. No, hermano, habla de Cristo. Y algunos se ofenden por la confrontación. Se ofenden cuando se les pone el estándar. Hermano, mira, se espera de ti esto. Se espera de ti esto, se espera de ti este comportamiento, se espera de ti este otro comportamiento, se espera de ti que vengas con una disposición correcta, que no veas la asistencia a la iglesia como algo optativo y que ahí vamos a ver cuando vamos. No, no nos vayamos a algo tan fumado. ¿Sabe cuando vemos, por ejemplo, esas cosas? Cuando cerramos las filas de atrás.
Los asientos, cuando la iglesia está vacía y se cierran los asientos de atrás. ¿Por qué? Para tener un mayor orden, para que se vaya sentando en orden toda la congregación. Porque a veces quedan espacios vacíos, quedan espacios pelones y no queremos que eso pase. Si queremos algunos pelones, antes que algunos se ofenda por ahí. Mire, qué difícil es ver, por ejemplo, que cuando a una persona se le dice, mire, ahí no se puede sentar, es bien evidente que realmente en tu vida Cristo no es Señor. ¿Te imaginas indignarte por un asiento? O sea, vengo tarde y encima quiero que mi asiento esté reservado porque al señor o a la señora hay que rendirle pleitesía. Algunos ven hasta con cara de qué mala atención en esta iglesia, pésimo servicio. Hermano, aquí no es la Pizza Hut. Por eso le dije, espero que me siga amando al final de este mensaje, pero el Señor aquí es Cristo, no eres tú. ¿En qué otras formas se aplica el manejar o administrar la verdad del Señor? Bueno, en el gobierno y dirección de la iglesia. Amado hermano, no siempre las decisiones de la iglesia se te van a consultar. No siempre todo va a ser de tu agrado. Si el Señor de los que estamos a cargo de la iglesia es Cristo, muchas veces las cosas que se van a hacer acá posiblemente no van a ser de tu agrado. No todo va a ser según tu opinión o según tu gusto. Y eso está bien. Gracias a Dios que es así. Por eso, si no queda muy claro, Pablo viene y aterriza en este punto. Mira el versículo 2, por si no me cree. Ahora bien, lo que se requiere además de los administradores es que cada uno sea hallado como fiel. ¿Cómo, iglesia? ¿Fiel a quién? ¿A ti? No. Te acaba de decir en el versículo 1 que el Señor es únicamente uno. La fidelidad de los pastores, la fidelidad de los ministros se debe dar en primer lugar y de una forma primordial únicamente a Cristo. Mire, cuando uno inicia un proyecto, por ejemplo, le dicen, vaya, ok, chivo, vamos a implementar este proyecto. ¿Y cuál va a ser la medición de éxito? Por ejemplo, si usted trabaja en mercadeo, una medición de éxito puede ser que incrementen las redes sociales. Si usted es contador, una medición de éxito puede ser de que al final la utilidad neta sea mayor. Si usted, por ejemplo, trabaja en otras áreas, por ejemplo, no sé, de proyectos, puede que los indicadores sean que incrementen las ventas, por ejemplo. Yo no sé. ¿Cuál es la medición de éxito de un pastor? ¿Será ser el más popular? ¿Será ser el más cool? ¿Será el ser el que le cae bien a todos? ¿Será eso, hermano? ¿Pero por qué actuamos como que sí? La definición de éxito de Pablo no era de ninguna forma ser el más popular o el que se ajustara más a los criterios de los corintios, el que escuchara todas las opiniones y pusiera atención e hiciera un cabildo abierto, hiciera una votación o una encuesta de qué quieren que se les predique, quién les gusta más que se les enseñe, quién debe ser el Señor, vota aquí, por favor. La medición de éxito de Pablo era ser fiel a lo que Dios le había encomendado, que era predicar el Evangelio, es decir, a Cristo crucificado. Si los líderes han sido elegidos como siervos de Cristo, amado hermano, Cristo es un maestro y han sido puestos como administradores de sus misterios, la única fidelidad que debe mover sus acciones, la única, y la que se debe al que va a evaluar su trabajo al final, que es Dios. De otra forma, un líder cuya fidelidad se haya comprometida hacia personas en particular o la opinión popular y esto lo mueva y que lo mueva el querer tener contentos a todos, es una amenaza mortal a la iglesia.
¿Usted entiende por qué? ¿Usted cree que es posible tener contentos a todos? Se lo digo yo que trabajo en recursos humanos. Es imposible. Y en la iglesia no solamente es imposible, es peligroso. Quiere decir, amado hermano, que muchas veces vamos a escuchar lo que tú tienes que decir y te vamos a agradecer, pero no siempre vamos a hacer lo que tú dices. Sería un peligro no solamente para nosotros, sino también para ti. ¿Por qué? Si tu opinión tiene tanto peso, bueno, primero evalúa cómo está tu vida. ¿Estás conduciendo tu vida de una forma en la cual tu opinión realmente tú consideras que es una norma infalible? Es peligroso porque un pastor cuya meta sea ser el más popular y tener contentos a todos, tarde o temprano va a dejar de tener contento o de buscar la gloria de aquel que le encomendó la misión. Es decir, tarde o temprano va a comprometer la gloria de Dios. Con esto no quiero decir, ya voy a dar un poquito de aclaración acá, con esto no quiero decir de que vamos a ser gente que intencionalmente vamos a caer mal. Ah, tu opinión, porque no quiero demostrarte que aquí no mandas, no te voy a hacer caso y te quiero caer mal. No, no es eso. Sino que hay elementos que son importantes a tomar en cuenta en esto. Pero debemos establecer primero la norma que el Señor es Cristo. ¿Está conmigo todavía, iglesia? Ya no. ¿Está conmigo todavía, iglesia? Amén. Vaya, si no me cree, sigamos viendo lo que dice acá Pablo. Versículo 3. Ya que entendemos que a Pablo lo juzgaban, que a Pablo lo atacaban, que se metían con cosas incluso personales de Pablo para desacreditar su ministerio. Mira lo que dice acá el apóstol. En cuanto a mí, es que de poca importancia que yo sea juzgado por ustedes o por cualquier tribunal humano. Si Cristo es el Señor de la iglesia, hay una única persona cuya aprobación importa en el último día. La aprobación o rechazo de las personas debe importarle poco a un ministro fiel del Evangelio. Mire, yo lo he escuchado. Se da en las iglesias. Que usted sí me escucha. A mí sí me gusta cómo usted me dice las cosas, los demás no. Usted sí es mi pastor. Difícil, hermano. La adulación poco o nada logra en la iglesia. Ahora, ¿por qué dice Pablo acá? Y quiero tal vez tomarme un tiempo para aclarar aquí que puede haber una aparente dualidad, porque dice, es de poca importancia que yo sea juzgado. ¿Por qué la Biblia en algunos lugares dice, no juzguemos y en otros lugares sí nos manda a juzgar? Solamente quiero aclarar un poquito de eso, porque aquí yo no quiero tampoco que ustedes piense de que los pastores o líderes no podemos escuchar absolutamente nada. No, pero hay un principio que debemos aclarar. El pasaje en Mateo 7:1, que es que el favorito, que casi que lo ponen en los stickers de los carros, no juzguéis para que no seáis juzgados, no es mutuamente inclusivo o excluyente, perdón, con primera a Corintios 2:15, donde dice que el espiritual debe juzgar todas las cosas, es decir, que el creyente debe juzgar. Entonces, ¿cómo quedamos? Jesús me dice, no juzgues, y Pablo me dice, juzga. ¿Cuál es el tema acá? Usted debe entender el contexto en el cual cada una de las cosas se dicen. Cuando Jesús estaba hablando en Mateo, estaba hablándole a personas que eran sumamente críticas y sumamente arrogantes espiritualmente hablando. Estas personas se constituían como jueces sobre otros y de una forma fariseica querían andarle corrigiendo la vida a todo mundo. Y Jesús les dice, hey, no juzguen, pero aquí no quiere decir apague su cerebro y no evalúe. Lo que le estaba diciendo es, no juzgue de una forma superficial. No ande juzgando a todo mundo como si fuera la tarea que le haya encomendado el Señor a usted. Que medio ve a alguien y lo juzga de un solo.
A la gente crítica, Jesús le dice, no juzgues de una forma apresurada. Pero por otro lado, en Corintios lo que le dice a la gente acá, que era gente que no tenía criterio, es juzguen, evalúen, vean si ustedes mismos pasan la prueba, evalúen, tengan un criterio. El cristianismo y sobre todo, hermano, ya vamos a llegar a ese punto, con lo que le he venido diciendo, no le estoy diciendo a usted que apague su cerebro en la iglesia y que usted haga caso omiso de cualquier cosa que se dé, aunque esté mal. No, es algo más profundo esto. La Biblia sí nos manda a que juzguemos todas las cosas y evaluemos lo que tenemos, que usted tenga criterio, que tenga discernimiento, tanto en lo que hay en la iglesia como en lo que hay afuera. Evalúe. Hablamos de discernimiento en Primera Tesalonicenses. Un creyente verdadero debe evaluarse a sí mismo, debe evaluar su vida, debe evaluar sus relaciones, debe evaluar de quién se rodea, debe evaluar muchas cosas. Y Jesús, cuando decía, no juzgues, no está diciendo que usted no evalúe su vida. No sé si me doy a entender. A la gente que es sumamente crítica y fariseica, lo que le dice Jesús es, no sea fariseo. Y a la gente que es sumamente liberal, lo que Dios le dice es, ocupe su cerebro y evalúe lo que tiene enfrente. Ambas cosas son prácticas en la vida del creyente. Ni muy al extremo de ser personas que nos consideremos jueces de otros, pero tampoco tomar una postura como, ay, que cada quien haga lo que quiera con su vida. En ese contexto, entonces, lo que dice Pablo es, de poca importancia me es yo ser juzgado por ustedes, porque los corintios estaban actuando como la gente en Mateo 7. Ellos estaban agarrando y constituyéndose sobre jueces sobre la iglesia y sobre los pastores, diciendo, este es el mejor, este no tanto, aquel no sé qué, aquel es así, lo cual se da en las iglesias. Y se da no en el sentido correcto de un cuido y una amonestación bíblica, sino de un juicio. Aquí Pablo está diciendo, no haga eso, porque usted está pasando por alto el hecho que esta gente tiene un solo Señor y ese Señor no es usted. No quiera asumir atribuciones de Señor porque usted no lo es. Tengo el privilegio de estar ahorita en el seminario llevando una clase, de hecho, de ministerio pastoral con el pastor Miguel Núñez. A mí me llamó la atención algo muy importante que es los peligros que hay en el pastorado y sobre todo las expectativas que puede haber sobre el pastor. El pastor debe ser casi que un bombero que debe estar al servicio de todos 24/7. Una expectativa irreal posiblemente. Hermano, yo puedo estar disponible 24/7, pero no soy tu salvador. Yo no puedo reemplazar la falta de disciplinas espirituales de años con una hora de consejería. Ah, pero es que no me ayuda, es que aquel no me ayudó, no sé qué, y empezamos a juzgar las expectativas que puede haber, por ejemplo, sobre las esposas de los pastores. En muchas iglesias existe una expectativa incorrecta que la esposa del pastor debe ser necesariamente la pastora. Eso no existe. O a pura fuerza, la líder del ministerio de mujeres. ¿Quién ha dicho eso? Dígame dónde está. Si Dios le ha dado los dones, qué bueno. Pero no es una obligación. Y es la esposa del pastor. Sí, la esposa del pastor debe ser una mujer piadosa, claro, definitivamente. Pero no espere que sea una versión de pelo largo de uno. Más bonita, sí, definitivamente. Mi esposa, claro que sí. O se espera que sea una mujer teóloga experta en todo. ¿A dónde ha salido eso? Sí, debe ser una mujer piadosa, capaz, obviamente, que se espera lo mismo de todas las mujeres. Y en efecto, debe ser una mujer que su comportamiento no descalifica a su esposo, pero no quiere decir que debe ser la líder de todas las mujeres. Los corintios estaban básicamente esperando cosas de los pastores y comparando con base en lo que se les antojaba.
Y eso era un problema muy grande porque, en primer lugar, no eran el Señor de ellos. Por eso es que Pablo les dice, miren, poco o nada me importa ser juzgado por ustedes. De hecho, él mismo dice, ni yo mismo me juzgo. Mira el versículo 4, porque no soy consciente de nada en contra mía, mas no por eso estoy sin culpa, pues el que me juzga es el Señor. Aquí entro tal vez a la parte que usted estaba esperando ansiosamente. Sí, el pastor debe ser corregible, debe ser enseñable. Pablo, él obviamente veía, él decía, ok, yo veo que no tengo nada ahorita, no estoy consciente de algo correcto o algo válido en lo cual me puedan juzgar, pero eso no quiere decir de que yo no pueda estarme equivocando. Definitivamente es necesario que el pastor o los líderes se autoevalúen, como dice 2 Corintios 13:5, y todos los creyentes pónganse a prueba para ver si están en la fe. Y para eso, obviamente, claro, necesitamos de la congregación. Lo que dice Pablo acá, amado hermano, no es, mire, no nos importa lo que usted diga. No, lo que está diciendo es, su juicio y nuestro juicio no puede ser la norma final. Hay una norma todavía mayor, hay una norma todavía superior y más sublime, que es la norma del Evangelio y del Señor del Evangelio, que es Cristo. Los líderes y pastores, en último lugar, solo deben rendirle cuentas a Dios. Pero eso no quiere decir, amado hermano, que no deban recibir la corrección durante su vida terrenal y de parte de la iglesia. El punto es que esta corrección no debe ser nunca con base en preferencias personales u opiniones que se enaltezcan o pongamos equivocadamente a la misma altura de la Biblia. Eso es lo que estaba pasando aquí en Corinto. Ellos estaban poniendo sus opiniones personales, sus preferencias, aquel me cae bien, aquel no me cae bien, y eso era palabra de Dios, o para ellos era lo mismo que la palabra de Dios. Las amonestaciones de la iglesia hacia los líderes y pastores deben ir en función de la verdad bíblica, es decir, alineado todo lo que hemos venido hablando. Los líderes, pastores, solo tienen un Señor y son administradores del Evangelio. La corrección y amonestación debe ir en función de esto, no que a usted le caiga bien algo o no. ¿Cómo lo vemos? Bueno, veamos estas preguntas y contéstelas usted mismo hacia sus adentros. En la iglesia, ¿espero yo que se haga lo que yo digo porque es mi opinión o porque hay realmente una verdad bíblica que me respalda? Segundo, soy una persona que puede confiar que aunque no se haga lo que yo quisiera y lo que yo haría, mientras no se viole ninguna norma bíblica, es Dios quien juzgará el trabajo de los líderes. Es decir, no voy a andarme amargando porque no se hace lo que yo quiero, siempre y cuando no se viole la norma bíblica. ¿Puedo confiar en eso? Tercero, ¿cuál es mi tono y actitud cuando expreso mi opinión? ¿Es un juicio presuntuoso o es uno que es congruente hacia adentro con lo que exijo de otros? Es decir, antes de exigir de los demás, ¿me considero como soy yo? Cuarto, ¿cómo reacciono o he reaccionado cuando las cosas no se han hecho como a mí me parece? Un pastor bueno, yo sigo en Twitter, dice que usted no conoce realmente a las personas en la iglesia hasta que usted les dice una palabra mágica. No. Mire, una persona puede venir y es la persona más linda del mundo, sonriente, amable, pero usted no conoce realmente si una persona tiene el corazón correcto hasta que hay un problema. Así que usted le dice no. O sabes qué, gracias por tu opinión, pero no vamos a hacer lo que tú dices que tenemos que hacer. O cuando hay un problema entre un problema personal. Mírenlo así de sencillo. ¿Cuántos de aquí tienen un problema todavía no resuelto con otros? Aquí, aquí mismo.
Puede sonar gracioso, pero evidencia una grave falta de carácter. No quiere decir que tú vas a ser, como dijimos en la semana pasada, mejor amigo de cualquiera o de todas las personas, no. Pero ¿será que ese problema, más allá de que te ofendieron, realmente evidenció lo que había en tu corazón? Y en lugar de seguir enojado o resentido o resentida con esa persona, lo que debería hacer es mejor ir en humildad a pedirle perdón. ¿Cuántos recelos tienes tú respecto a los que te servimos en esta iglesia? ¿Te has enojado y guardas amargura en tu corazón porque no siempre te dijimos que sí? ¿Será que te decimos que no y eso va a implicar que ya te caímos mal y eso ya indicó una ruptura? Hermano, si así fuese, nadie se hablaría en la iglesia. La iglesia sería una ilusión utópica, sería insostenible, porque aquí somos un grupo de personas que constantemente nos vamos a ofender. Evalúe, hermano. ¿Será que tal vez usted dice, yo no juzgo a nadie, pero realmente en su corazón sí se está poniendo como un señor en la iglesia o una señora? ¿Por qué es problemático esto? Ya vamos aterrizando. Mire el versículo 5. Por tanto, no juzguen antes de tiempo, sino esperen hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Entonces cada uno recibirá de parte de Dios la alabanza que le corresponde. ¿Por qué le dice no juzguen antes de tiempo? Porque el tiempo para juzgar no es aún. Juzgar antes de tiempo es venir y atribuirme cualidades que solamente le corresponden a aquel que va a juzgar en el momento correcto, que es cuando su día se cumpla, que es el Señor. Hermano, evalúe la seriedad de esto. Cuando yo me coloco como juez en la iglesia, juez de los pastores, juez de los ministros, juez de los demás hermanos, no, para que no piense que solo estoy hablando de nosotros, juez de los demás, y ustedes como una policía espiritual que en lugar de mostrar misericordia, usted anda buscando qué error encontrar a los demás y sin mostrar misericordia, sino viendo de en qué forma fiscaliza a los demás, usted lo que está haciendo básicamente es juzgar antes de aquel que debe hacerlo. Eso es un grave problema, porque usted está voluntaria o involuntariamente usurpando el lugar que únicamente le corresponde a Cristo como Señor y dueño de la iglesia. Emitir un juicio contra tu hermano es un tema de alta gravedad. Emitir un juicio contra un hermano de la iglesia es un tema serio para el Señor, porque el Señor de esa persona no eres tú, es Él. ¿Se da cuenta? La única forma en la cual tu juicio sea válido contra otra persona es si tú tienes la misma sabiduría y la misma bondad que su Señor, que es Cristo. Y claramente estamos abajo de esa categoría. La confrontación entonces es un ejercicio en amor, pero también acompañado de mucha humildad, reconociendo que antes de confrontar a mi hermano, yo debo ver que hay mucho error en mí también. Y puede que esté juzgando a partir de mi propio pecado. Jesús lo dijo de una forma mucho más hermosa. Antes de querer quitarle la rajita a tu hermano en el ojo, observar la viga que andas cargando. Usted puede pensar que esa hipérbole, esa exageración es para hacer chiste. No, es para mostrarte la gravedad del juicio en la iglesia. Antes de hablar con alguien, antes de confrontar a alguien, antes de emitir un juicio en la iglesia, debemos hacerlo con temor y temblor, sabiendo que si lo vamos a hacer con amor, está bueno, pero también estando listos para admitir que puede que me equivoque. Se los dice a alguien, hermanos, que ha luchado muchísimo con eso en su vida. Me ha tocado aprender antes de hablar con alguien, hermano, ¿cómo estás? ¿Qué te ha pasado? Es decir, para no juzgar antes de tiempo.
¿Está conmigo, iglesia? La instrucción, como le decía al principio, es no juzgue de forma arrogante o presuntuosa. Los seguidores o los miembros de una iglesia deben tener mucho cuidado de no colocarse erróneamente como jueces en la iglesia, demandando que sean sus criterios los que se sostengan y no los de aquel que juzgará justamente. Es decir, cuando yo voy a juzgar algo en la iglesia, cuando voy a emitir un juicio contra un líder o un ministro, y aquí apliquemos también contra un hermano, debo estar muy seguro que mi criterio realmente tenga soporte bíblico, que no sea mi opinión, que no sea mi tradición, que no sea él, así lo hemos hecho siempre. ¿Qué problema es eso? Aquí la Biblia nos da una verdad, no nos da un dogma que no puede ser cuestionado. Se puede cuestionar lo que la Biblia dice. Se va a topar con una sabiduría que es incuestionable y que bueno, se lo va a descubrir. Pero aquí no estamos hablando de va a hacerse así porque siempre se ha hecho así. En última instancia, vamos terminando, los siervos le responden a su amo, no a aquellos a quienes han sido instruidos a servir. Una responsabilidad alta, claro, no crea que estoy aquí diciendo, mire, no nos diga absolutamente nada, déjenos, no, ayúdenos, pero tenga cuidado de no convertirse en juez. No piense que su opinión es autoritativa, no piense que su criterio o preferencia tiene el mismo peso que la palabra. Y eso aplica también para nosotros. Cada vez que hablamos con usted, cada vez que tomamos una decisión, lo que buscamos es que sea la Biblia y la voluntad de Dios y sea su gloria lo que va a verse manifestado en esa decisión. Que muchas veces no va a ser la más popular, claro. Dios únicamente Él va a ser capaz de mostrar cuáles son las verdaderas intenciones de los corazones. Hermano, en muchas iglesias hay personas que son muy populares, que hablan bonito, que le caen bien a todo el mundo, que no molestan a nadie, pero en su corazón hay deseos egoístas de protagonismo. No le son fieles a Dios. La popularidad viene al costo de la fidelidad a Dios. Hay por otro lado líderes que posiblemente su personalidad sea más reservada o pasiva y que cometen errores, pero que buscan siempre ser fieles a Dios. Qué interesante es que si usted observa el versículo 5 dice que el Señor entonces, dice, cada uno va a recibir de parte de Dios la alabanza que le corresponda. Qué interesante es ver que en la historia de la redención vemos una expresión tan alta de la misericordia de Dios, que seres tan falibles e imperfectos van a recibir alabanza del Señor. Qué duro es ver entonces que si el mismo Dios es capaz de en su gracia manifestar y reconocer el esfuerzo de otros, en la iglesia pocos lo hagan, porque nos constituimos jueces más severos de Dios mismo. Pablo no está liberando, amado hermano, y de verdad, por si usted piensa esto, a los creyentes de la responsabilidad de discernir, de probar toda la enseñanza. Lo que está aquí diciendo es, mire, no tienen cabida en la iglesia personas que juzgan descartando a un creyente, descartando a un pastor, porque no cumple sus criterios personales o sus preferencias, o simplemente porque no le cae bien, o porque en mi mente está compitiendo contra mi líder favorito y aquel que me cae mejor. Los líderes cometemos errores, más frecuentemente y en más formas de lo que quisiéramos. Y eso lo digo con mucho respeto, amado hermano. Pero no somos peones en la iglesia ni empleados en las iglesias. Tanto la iglesia como los líderes tenemos una sola cabeza, que es Jesucristo. Conciencia, que debemos tratarnos los unos a los otros. En un escenario ideal, si la congregación se aleja de forma general o particular de la verdad, son los líderes que debemos tomar acción al respecto. Cuando es el líder o pastor el que predica la verdad, de igual forma es la iglesia la que debe actuar, sin embargo, tomando en cuenta que el Señor es uno, Cristo.
Evalúe su corazón. Examine su corazón. Si no se ha constituido un señorcito o una señorcita en su corazón, perverso y oscuro. Terminando en el versículo 6, lo leo muy rápido, dice, esto lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo y a Apolo, es decir, miren, le estoy hablando de nosotros, para que en nosotros aprendáis a no sobrepasar lo que está escrito, para que ninguno se vuelva arrogante, es decir, hermano, usted ya lo sabe y lo hemos venido hablando, y aquí se muestra de una forma muy clara el juicio, las divisiones, las rivalidades, el constituirnos señores y criticar a otros, eso no proviene del Espíritu Santo. Eso viene de la arrogancia y el orgullo en nuestros corazones. Lo sutil del orgullo es que muchas veces se puede disfrazar de espiritualidad. Yo pienso que lo estoy haciendo para gloria de Dios, pero realmente es mi orgullo el que me está llevando a actuar de una forma. Y eso aplica de ambas formas. ¿Se da cuenta el peligro de esto? ¿Se da cuenta del cuidado con el cual nos debemos conducir en la iglesia? ¿Se da cuenta del peligro inminente en el cual estamos expuestos en todo momento de usurpar el lugar del Señor? Si no lo ve, hermano, le invito a que medite esa noche en su corazón. Evalúe cuál es mi actitud en la iglesia. ¿Entiendo yo que aquí estoy por pura gracia y no lo merezco? ¿O vengo acá como alguien que se considera un cliente que paga un club y tiene derecho a venir acá? Y que no importa cómo se comporte, tiene derecho a estar acá. No sobrepase lo que está escrito. Es decir, amado hermano, el que juzga y el que se establece como juez por encima de los demás está en oposición directa a la palabra de Dios. No se coloque en una posición en la cual se esté oponiendo directamente a Dios. Y en eso aclaro, no estoy diciendo, uy, no se atreva a tocar, como dicen en algunos lugares, al ungido. No, al contrario, corríjanos, ámenos, pero examine su corazón si no hay arrogancia en él antes. Examine su corazón si usted no se está estableciendo como Señor. Examine su corazón si tal vez no hay algún deseo de venganza. Ah, bueno, como aquel me corrigió la vez pasada, ahí le voy otra vez con la devolución. Aquí viene el contraataque. Y sobre todo, recuerde lo que hablamos al final, la semana pasada. Dice, porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Básicamente está recordando lo que dijo en en el capítulo 3. Todo lo que usted y yo tenemos, amado hermano, es por gracia. Porque nos podamos a exaltar o jactar en lo que tenemos por gracia. Usted está acá no por un derecho adquirido. El que pertenezcamos a una iglesia y estemos sentaditos en estas sillas feitas ahí, como usted quiera decirlo, lo que sea, es por gracia. Nuestra conducta en la iglesia debe ser congruente con ella, con esa verdad. Cómo se expresa de los hermanos, cómo se expresa de los demás, la actitud que hay en su corazón. No, es que ahí son bien creídos, ahí nadie me habla. O sea, hay arrogancia en tu corazón, hermano. Si tú esperas que todo el mundo esté pendiente de ti y todo el mundo te busque y tú no buscas a nadie, es porque hay un egocentrismo muy grande en tu corazón. La vida cristiana no es así. La vida cristiana es, hey, me siento solo, voy a llamar. No me ha hablado nadie, qué bueno, pero yo voy a llamarle a alguien. Aquí tengo ese número y no me contestó este, tengo el otro. Si tú te colocas como el centro de la iglesia que todo el mundo te tiene que llamar, hay un problema en tu corazón. Recuerde, y cierro con esto, no nos podemos jactar en aquello que nos ha sido dado por gracia. ¿Quién te distingue? Es decir, ¿quién le ha nombrado a usted Señor? ¿Qué tienes que no recibís? Es decir, ¿qué has logrado por tu cuenta delante del Señor que no te haya sido dado por su bondad? Y si lo recibiste, si te fue dado por Él, ¿por qué te jactas como si no se te hubiera dado? Es decir, ¿por qué nos conducimos con jactancia y nos comportamos como señores en la iglesia si todo nos ha sido dado por gracia, de una forma inmerecida? Que el Señor nos ayude, amados hermanos, a recordar esto y conducirnos con humildad y sobre todo con temor del Señor para no caer en arrogancia. Que el Señor realmente nos ilumine para evaluar
cómo es nuestra conducta en la iglesia y sobre todo si no estamos queriendo usurpar el lugar que únicamente le corresponde al Señor como juez. Amén. Vamos a orar.